¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, esta vez para conversar con nuestro amigo Juan Carlos Pérez. Antes quería ponerlos al tanto de las últimas novedades que están sucediendo en Medio Oriente. Sabemos que Israel continúa su ofensiva en el Líbano. En las últimas horas ha capturado a importantes comandantes de Hezbollah, lo cual es sumamente importante, capturarlos con vida para poder obtener más información de la que ya se ha obtenido de las computadoras que ha secuestrado el ejército de Israel en estos túneles construidos en el sur del Líbano a la vista de la ONU, ¿no? De los diferentes lugares donde están apostados los cascos azules. Bueno, a metros de ellos fueron construidos estos túneles y los arsenales de armas, de municiones que fueron puestos ahí dentro, todo ante los ojos de la ONU. Por lo tanto, una vez más, mi apoyo al Estado de Israel a la hora de nombrar persona no grata a Guterres, quien es el secretario general de la ONU y quien será recordado en un futuro como cómplice de terrorismo. Pero bueno, dejamos por un momento ese tema porque hoy Juan Carlos está como invitado más que nada para hablar un poquito de España, porque a nosotros, al menos en Uruguay, nos dan una información muy básica. Yo personalmente aprendí con el fútbol que Holanda no es un país, porque acá siempre hablamos de Holanda y un día descubrí que eran Países Bajos y que Holanda era parte de eso. O Inglaterra, en el caso de los mundiales a uno le ponen Inglaterra y bueno, después descubrí que existe Inglaterra, Gran Bretaña, la Commonwealth y bueno, y toda esa complicación. Y también descubrí lo mismo de España. Que tenemos independentistas en un lado, tenemos por un lado Cataluña, por otro lado el País Vasco. Entonces dije, qué mejor que nos explique todo esto Juan Carlos. Una vez más te doy la bienvenida y te digo que te presentes para quien te ve por primera vez, que sepa quién es Juan Carlos. Bien, pues muchas gracias por estar por aquí. Soy vasco y soy politólogo, es decir, soy licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, con 2 especialidades en Análisis Político y en Relaciones Internacionales. Hice un máster en Procesos de Democracia Participativa y hice los cursos del doctorado en Relaciones Internacionales. Y bueno, pues también me gusta leer, soy historiador aficionado, lo cual no me da ningún título, pero digamos que la afición la tengo, leer y de investigar y de tratar de conocer un poco de historia, y te podría dar 2 elementos para conectar lo que has comentado con ir a hablar un poco de cómo está conformado España y también el ámbito del País Vasco. Una primera sería UNIFIL. UNIFIL, que está allí en el Líbano, con la base de Miguel de Cervantes, como les gusta, siempre ponen cosas curiosas, dignas de mejor encomio, porque, por ejemplo, pusieron la fragata Blas de Lezo para ir a conmemorar Trafalgar, algo bastante un poco inconsistente, ir a conmemorar una derrota con Blas de Lezo, que fue el que ganó en Cartagena, Indias. A veces España es así, y también en el ámbito de Miguel de Cervantes, que fue importante en la batalla de Lepanto, que es una victoria estratégica para frenar al turco en el siglo XVI. Todo el mundo tiene que saber que UNIFIL está dirigida ahora por España porque Zapatero se hizo perdonar un crimen muy grave que cometió contra Estados Unidos en abril del año 2004. ¿Y cuál fue ese crimen? No el hecho de salir de Irak, que eso, bueno, pues hay cambios de gobierno, situaciones que ameritan, bueno, tú te has comprometido ante el pueblo te ha votado, bueno, pues eso está dentro de lo normal, incluso George Bush lo aceptó, bueno, vale. Pero las maneras de cómo salir de Irak, deprisa y corriendo, dejando con el pompis, por decirlo finamente, al aire a los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino cuando te has marchado, como España era la cabeza de una coalición hispana
decirle a cada uno de los países hermanos de la hispanidad, por favor, ustedes lárguense, hagan como yo, sin avisar a Estados Unidos que iba a hacer eso. Eso, en cualquier país, eso es traición. Es traición a un aliado, traición a un amigo, traición a un pacto. Y por eso, al de unos años, dado que surgió el tema en 2006 con el tema de Hezbollah y la 1701, que había una resolución y un grupo de cascos azules, pues España dio la oportunidad y dijo, vamos a liderarlo y enviar cientos y cientos de soldados, y así igual que Estados Unidos dice, bueno, esto compensa lo otro. Pero claro, para el mundo esa ligazón se ha roto y simplemente se vincula a través de ese antisemitismo basal que sigue estando en España. Y por otro lado, hay otra bastante curiosa. ¿Sabes que en 2010 hubo un mundial de fútbol en Sudáfrica? Sí, claro. Pero, ¿sabes? Salieron campeones, sí, nosotros salimos cuartos porque nos robaron los jueces. Sí, como a España también le robaron en Corea, un balón que no había salido, un gol de... Es verdad, sí. de un juez uruguayo. Pues te puedo decir que el Mundial de Sudáfrica de 2010 lo ganó un país africano. Sí, un país africano. ¿Qué hace que sea un país africano? Tener territorio en África, ¿verdad? ¿No? Y eso es lo que tiene España. En Canarias, en Ceuta, en Melilla, en las plazas de soberanía. Con lo cual, también ahí se puede uno romper. Es más bien un país europeo, sí. Lo mismo que Egipto es un país africano, pero el Sinaí es una parte de Asia. Con lo cual, también es un país asiático. Pero compite la Copa África, no la Copa Asiática. Lo mismo que Israel competía, y muy bien, por cierto, en la Copa Asiática en los años 50 y 60. La ganó unas cuantas veces, segundo puesto, tercero, hasta que luego, pues las razones históricas obligaron a que funcionara dentro de la UEFA. Con lo cual estas cosas evidentemente tienen su aquel. Y España tuvo un problema bastante gordo en el siglo XIX que se llama nacionalismo español, que no se reconoce como tal porque este es el que instruyó a través de la Revolución Francesa y el jacobinismo y un centralismo que luego transmutó a través de ese izquierdismo que decía Lenin, ¿cómo era? Izquierdismo, comunismo, aquello de enfermedad infantil del socialismo, izquierdismo, enfermedad, creo que era algo así, de izquierdismo y enfermedad infantil del socialismo, algo así era la frase. Pues en ese esquema de cosas, negarse a sí mismo, el nacionalismo español, pues evidentemente lo que hace es profundizarlo, y a través de eso, pues que una España que era diversa, que hablaba, incluso permeando en esa constitución como la PEPA, que es de 1812, bastante centralista, jacobina, pero todavía ahí estaba esa idea de españoles de los ambos hemisferios. Es decir, que español era todo el mundo, que estaba dentro de las posesiones de la monarquía hispánica. En principio con los mismos derechos. Evidentemente no estamos hablando de una estructura jurídica como la de ahora, sino de la de entonces. Pero si uno vivía en Pamplona, o vivía en Ciudad de México, o vivía en Buenos Aires, tenía más o menos la misma estructura. Pero ahí entró el virus del centralismo y eso permeó, como diría mi amigo Ullate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo, para que allí en América se sintieran extrañados cuando les quitaron esa capacidad de autogobernarse dentro del esquema de la monarquía hispánica, y por eso derivó también en las independencias. Y en el caso de España, en el siglo XIX hubo guerras civiles, pronunciamientos que se llamaban entonces, constituciones que se cambiaban cada cambio de gobierno, porque cada cambio de gobierno había algo que se llamaba cesantías, y estas cesantías era que cualquier empleado público terminaba su contrato y se iba a casa, desde el portero del ministerio hasta el presidente del gobierno, todos en cascada. Con la sorpresa de que se dice que el gobierno largo, que fue de un tal O'Donnell, fue de 4 años. Y ese fue el gobierno largo del siglo XIX.
Por tanto, hubo una situación bastante grave a lo largo del siglo XIX, cuya respuesta, por ejemplo, en el País Vasco fue el surgimiento de una figura como Sabino Arana, que simplemente dijo basta, basta. Estáis queriendo quitar al pueblo vasco de la historia, al euskera, el idioma de los vascos, y aquí hay que poner pie en pared, con una salvedad, que es que a diferencia de lo que había pasado antes con figuras como el padre Larramendi, o incluso los hermanos Garat, muy cercanos a Napoleón, que dieron discursos, tuvieron una idea, Sabino Arana quería una organización política para luchar por los derechos de los vascos y para ir en contra de esos desafíos que imponían desde el nacionalismo español. Y fue el nacimiento de un partido como es el Partido Nacionalista Vasco. ¿En qué año surge el Partido Nacionalista Vasco? El 31 de julio de 1895. 1895. Bien. Ahora, la España como la conocemos hoy en día, ¿desde qué año existe tal cual es hoy en día? 1978, con la Constitución actualmente vigente. 1978, pero cambiaron las fronteras con respecto a terminada la Segunda Guerra Mundial. No, las fronteras son bastante estables desde hace bastante tiempo. En 1640 hubo la revuelta, que no fue solamente en Cataluña. A veces piensa en 1640 solamente con los payeses. El himno, la letra del himno catalán, el Segadors, viene de aquella época, a pesar de que ha sufrido algún cambio. Pero también hubo la independencia de Portugal, que se produce en ese 1640. Hubo un intento, a través de la familia Braganza, de independizar a Andalucía en aquel mismo momento, pero a la persona clave la encerraron en un castillo, por lo cual desbarataron el plan. Hubo motines también, incluso en Navarra, y en Nápoles y Sicilia, con lo cual fue un momento de cierto tensionamiento, porque, y esto resulta curioso e interesante porque tiene que ver con cosas que pasaron en España y en otros lugares, el conde duque de Olivares, que era conde y duque a la vez, pensaba en la unión de armas. ¿Y qué era la unión de armas? Pues tratar de hacer levas en todo el territorio para poder fortalecer su posición, y para hacerlo tenía que unificar el tema impositivo, simplificarlo, para que todos pagaran directamente. El antiguo régimen tenía el asunto de que había muchos contrapesos. Ahora se dice que hay tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Antes había muchos, como había muchos señores, cada señor jurisdiccional tenía su propia responsabilidad sobre ciertas áreas y entre todos había que negociar, y por tanto tomar una decisión era complejísimo, lo cual evidentemente hacía que había que pactar muchas cosas, y al final la cosa de alguna manera se moderaba, no había posibilidad para radicalidades. El conde duque de Olivares quería cortar de raíz, como hizo luego posteriormente la Revolución Francesa, de tratar de simplificar y que el rey cogiera más poder con armas y con dinero. No le salió bien, y al final tuvo que ser largado. Esa época, el siglo XVII, de los Austrias menores, como es Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el que llaman el hechizado. Luego llegarían los Borbones, después de la guerra de sucesión. Eso te iba a preguntar, ¿los Borbones son posteriores? Sí, en principio vienen de Francia, pero los Borbones vienen a través de Navarra, porque se habían incorporado a la corona de Navarra como parte de la monarquía, como una nueva dinastía que había sido asumida, porque Navarra estaba en buena medida como engarce, también con relaciones con Francia, pero también con Castilla. Y en 1512 se produce una invasión del reino de Navarra, en la que el rey Fernando VII, Fernando VII, me he equivocado en numerar porque Fernando VII es el de la Pepa. Es que, pido disculpas. Fernando el Católico, que tiene que ver con el compromiso de Caspe, Aragón y con el príncipe de Maquiavelo. La figura que toma Maquiavelo para hacer su libro es este Fernando el Católico. Acaba tomando Navarra en 1512, con la idea de que las Cortes, lo hacen en 1515,
le garanticen, porque claro, en aquel momento los reyes tenían relaciones familiares con un montón de lugares y había algún pariente que tenía relación con Navarra y pues para que le reconocieran como sucesor legítimo. Pero los auténticos reyes de Navarra habían pasado a la parte norte del país, en la zona que actualmente se llama el País Vasco francés, que hay una zona que se llama Baja Navarra, y buscando la protección de los reyes de Francia. Hasta el punto de que un siglo después estaría ahí un rey llamado Enrique III de Navarra acabaría siendo nombrado Enrique IV de Francia. Aquel que suele decirse lo de París bien vale una misa. Ese dicho se refiere a Enrique IV de Francia, que creo que fue el que hizo el edicto de Nantes de pluralidad lingüística, porque él era de origen hugonote, bueno, protestante. ¿Por qué? Porque el Papa, aunque dicen que había bulas ilegales, es decir, falsificadas, por ejemplo, para que pudieran casarse el señor Fernando el Católico e Isabel de Castilla, como eran parientes en segundo grado, eran primos, se falsificó una bula papal para permitir esa boda y poder unificar el concepto de Castilla y Aragón, aunque no en términos de unicidad, sino en términos como la Commonwealth, que permiten que Carlos III sea rey de Canadá, a la vez sea rey de Inglaterra, también sea rey de Australia, de Nueva Zelanda, cosas separadas, con lo cual eran reyes de Castilla y reyes de Aragón. En el caso de Francia, incorporaron a Navarra a través de este rey Enrique IV, hasta el punto de que si uno ve las lápidas, incluso de la época de María Antonieta, de Luis XVI, ve Royaume de France et Navarre, rey de Navarra y de Francia, en el orden inverso de lo que lo he dicho. Por lo tanto, resultaría sorprendente, por ejemplo, ver el Tratado de Utrecht, que es después de esa guerra de sucesión, en el que se ponía como cláusula que jamás podrían tener ninguna relación de familiaridad, ni de que la misma persona tuviera la misma corona, de España y de Francia. Lo cual dejaba un poco a Navarra en el limbo jurídico, pero de facto pues dividida por esa frontera. En el caso de Portugal, en el comienzos del siglo XIX empezó a trazarse formalmente lo que algunos llaman la raya, para no reconocer que es una frontera, aunque en el caso de Portugal hay un elemento como es Olivenza, que está cerca de Badajoz, que es un municipio que en el Congreso de Viena se dijo que tenía que volver a Portugal y sigue siendo a día de hoy parte de España, lo cual en principio debería de llevar a un tensionamiento, pero los españoles lo ignoran y los portugueses dicen, bueno, ¿para qué vamos a meternos en un lío por una simple ciudad? Bien, ahora, tú vives en el País Vasco, ¿correcto? Sí. El País Vasco está dentro del país de España. Sí, formalmente sí. Ahí está. ¿Cómo es que conviven o cómo es esa unión? A su vez tenemos el tema de Cataluña, que hoy en día es mucho más mediático por todo el tema de la independencia y el intento de independencia, el escape de Puigdemont, no me salió el nombre, hacia Bélgica, después todas las mentiras de Sánchez, porque hay que tener en claro que Sánchez ha dicho muchas mentiras en el último tiempo, como por ejemplo prometerle a sus votantes en su momento de que a esa gente las iba a meter presas y después termina siendo un pacto para tener la presidencia con los votos de esas personas. ¿Cómo es que terminan formando el país España, Cataluña, el País Vasco, Galicia, o sea, cada uno de estos países independientes que dependen de Madrid? Cuando Cánovas del Castillo, en la redacción de la Constitución de 1876, le preguntan bueno, en todas las constituciones viene un artículo de definición de, a ver, ¿ustedes qué son? ¿Suizos? Y los suizos son, y Cánovas dijo, español es el que no pudo ser otra cosa.
así de bruto. Cuando se va conformando el ámbito de la Hispania, pues aquellos territorios que no se fueron largando de alguna manera por guerras o por relaciones familiares o por cualquier otra cosa, pues al final acabó quedando el tema peninsular, con los territorios que quedaban más o menos cerca, como Baleares y Canarias, y al final eso acabó resultando en España y en el siglo XIX creando esa unidad bastante centralizada en Madrid, una capital que no tendría por qué haber sido Madrid, pero se eligió para la corte y luego la corte, al estar ahí, pues cuando se hace el gobierno de su majestad y se va civilizando, entre comillas, no de civilización, sino de civil, cuando se va convirtiendo a civil el gobierno de su majestad, con en vez de un secretario de Estado, un primer ministro, un presidente del gobierno, y se va generando una figura de ministerios y todo esto, pues al final acabó generando arraigo, pero siempre hay historias bastante curiosas. Hubo un muchacho, que casi mejor no digo el nombre porque era un pícaro, que en el siglo XVI, no, XVII, perdón, en el XVII, ya con las Austrias menores, les compró la cosa de que Madrid era un lodazal y que no se podía vivir allí y que casi mejor ir a otro lugar. ¿A dónde? A Valladolid. Él, muy cuco, como era una persona que estaba cerca de la corte, había tomado las precauciones de comprar unas fincas en Valladolid para poder luego vendérsela a los miembros de la corte y poder trasladar la corte ahí. Estuvo en Valladolid una serie de años y cuando les metió otra vez el gusanillo de oye, que esto no funciona muy bien, él, cuando se marcharon de Madrid, había ido comprando todos esos lugares a precio muy bajo, porque ya quién va a querer vivir en Madrid, y cuando volvieron a trasladar la capital a Madrid, este muchacho fue el que volvió a venderles a los antiguos propietarios sus mismas propiedades, lo cual se ganó un dinero al ir y al volver. En la guerra civil la capital fue Burgos o Salamanca, pero en buena medida es Madrid, aunque no tiene mucha lógica al ser la única ciudad que no está cerca del mar, en una posición costera o de relación directa con la costa, como por ejemplo es París, Londres. Es por lo tanto una situación bastante curiosa. Estocolmo, Oslo, Roma tenía antiguamente un puerto que salía en la época del Imperio Romano. Resulta ciertamente curioso. La conformación territorial, la conformación orgánica, evidentemente tiene que ver con esa deriva histórica. Y en el caso de los vascos, he de decir que tenemos una curiosidad histórica bastante importante. Nos gusta el hecho de un dicho que es catea estetén, que es en euskera, que quiere decir que la cadena no se rompe, que los eslabones van desarrollándose generación en generación y que hay una continuidad entre todos los que hemos vivido aquí, incluso a nivel también institucional. Y esto sería la foralidad, los fueros, a nivel institucional, que sería nuestra constitución. Esto habría dos elementos que serían los ejes basculantes. Sería el señorío de Vizcaya y el reino de Navarra, como elementos que han conformado institucionalmente esta parte del País Vasco. En el ámbito institucional, por lo tanto, tenemos un esquema de foralidad que es derecho constitucional, porque delante de las iglesias, por eso los municipios aquí se llamaban antiiglesias, los domingos, cuando se había hecho la labor durante la semana para ir trabajando en el campo, en el tema agrícola, ganadero, el domingo pues había que ir a misa, pero después de misa, fuera formalmente de la iglesia, es decir, delante, separación iglesia-estado, el pueblo decidía las cosas importantes, si había que arreglar una carretera, si había que ir a arreglar una casa o cualquier cosa comunitaria, pues sí, había que hacer un camino de conexión con el pueblo de al lado, con lo cual tenías que reunirte con el pueblo de al lado a ver por dónde se iba a conectar, y estas cosas tenían luego un nivel comarcal, y luego a nivel territorio estaban las juntas generales, que era como el parlamento territorial, del que emanaba una comisión delegada, porque no podía haber reuniones de ese parlamento cada 2 por 3 y había que nombrar a un grupo que estuviera
activo de manera más o menos permanente, y era el gobierno, que se llamaba la Diputación Foral. El fuero, por lo tanto, es esa capacidad de derecho positivo, derecho natural, derecho como el británico, que no tiene una constitución escrita, aunque nosotros sí la fuimos escribiendo, con algunos escritos en el siglo XIII. Luego en el siglo XV hubo un primer fuero antiguo, del fuero antiguo de Vizcaya, y se revisó en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, y es muy importante el fuero nuevo porque, por ejemplo, hablaba de la hidalguía universal. Y la hidalguía universal del vizcaíno significaba que todos los vizcaínos tenían ese mínimo título nobiliario para hacerlos todos iguales ante la ley. Y lo cual es un avance bastante importante, pensando que estamos hablando del siglo XVI, hasta el punto de que si estos vizcaínos también iban a América, el derecho de ser vizcaíno alcanzaba hasta la tercera generación de protección. Por tanto, es un elemento interesante en el que tampoco es tan importante el hecho del contenido de la ley, por ejemplo, que no pudieran a uno apresarle el caballo porque era el único vehículo de locomoción que tenía, aun incluso teniendo deudas, de que no pudieran embargarle la casa por deudas, estos dos elementos no podían ser embargables, o de la protección del bosque para que no fuera quemado así a tontas y a locas, que eran leyes que estaban dentro del esquema de la foralidad, sino cómo se construye la ley. Es tan importante una cosa como otra. Y eso se hacía con ese esquema de juntas generales y de la Diputación Foral. ¿Por qué lo digo? Porque esto nos conecta al antiguo régimen con la realidad actual a través precisamente de la Constitución española, que en la disposición adicional primera dice que respeta y ampara los derechos históricos de los territorios forales, que es el País Vasco, es decir, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Y eso está en la Constitución de 1978, no sin esfuerzo y negociación por parte del PNV en la época de la transición española a la democracia. Bien, y hoy en día el País Vasco, yo recuerdo en mi niñez, adolescencia, que era un momento en el que ETA, en la década del 80, al menos en mi memoria, estaba en un auge, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo encaja ETA en ese País Vasco y cómo terminaron las cosas hoy en día? Pues ETA es un fenómeno que tiene bastante más que ver con el marxismo-leninismo y la Guerra Fría. Perdóname que te interrumpa. Sí. Los ciudadanos vascos veían a ETA en su mayoría como un grupo terrorista o como un grupo independentista. Pues una mayoría como un grupo terrorista, pero había un mínimo de apoyo que le daban pues soporte, guardando a gente que podía ser detenida en algunas casas, manifestándose en las calles con un ETA matalos, señalando, incluso teniendo medios de comunicación haciendo un trabajo sucio respecto del caldo de cultivo social de quien podía ser objeto de represalias o de ataques, y justificando posteriormente lo que había ocurrido. Cierto, es cierto que estas cosas sucedieron con la situación evidente que ETA nace en 1959. Y por tanto hasta 1975 estamos hablando de un grupo terrorista, sí, pero dentro de una dictadura, y habría quien dice que contra totalitarismos está legitimado uno a usar la violencia. Hasta cierto punto, claro, porque no puedes... por ejemplo, en aquella época el Día del Trabajo se hacían unas manifestaciones enormes en el Santiago Bernabéu, con unos fastos así espectaculares. Una cosa distinta es haber ido a atentar contra las instituciones del Estado o contra gente probada que fuera delincuente, aunque también tendría a posteriori su cosa vidriosa, a poner una bomba en el Día del Trabajo en el Santiago Bernabéu y que murieran unos miles de personas simplemente por decir es que todos eran franquistas. Otra cosa es que ETA mató más después de Franco, de Franco muerto, que antes.
Eso es increíble. Bueno, en Uruguay también tuvimos un grupo guerrillero que eran los Tupamaros, en plena democracia. Una democracia agarrada de los pelos, pero era democracia. Y ellos, por ejemplo, asesinaron a Dan Mitrione. Dan Mitrione era un enviado de la CIA que venía a enseñar métodos de tortura. Entonces, a mí hoy me preguntás, ¿el asesinato de Dan Mitrione estuvo bien? Y yo digo, sí, para mí estuvo bien. Porque aparte fue un asesinato selectivo, lo mataron a él. Sí. Ahora, después fueron a un club de golf, pusieron una bomba, sin importar que muriera. Fueron a un bowling, donde se juegan los bolos, pusieron una bomba, sin importar que él muriera. Entonces ahí empezamos a dividir el terrorismo de lo que puede ser algo en defensa propia, como en este caso fue el asesinato de Dan Mitrione, alguien que sabía dónde se venía a meter, ¿no? Sí, es como Melito Manzanas. Con ETA. Melito Manzanas fue agente de la Gestapo directamente. Era parte de la policía franquista y en el año 40-42, en la zona de Irún, frontera internacional, aunque para nosotros no lo es, Irún Etaya, un nombre que a la gente le recordará, 1940, Hitler, Franco, las fronteras, y España entraba en la Segunda Guerra Mundial. Pues en aquel momento hubo mucho franquista, ¿no?, que hizo de nazi, pero nazi auténticamente convencido. Incluso en Miranda de Ebro, en la localidad de Burgos, cercana a Álava, hubo un campo de concentración en el que hubo dirigentes nazis de visita y algo más. Un pariente de una actualmente presentadora llamada Samantha Vallejo Nájera, pues un pariente fue el que buscó el gen rojo. Sí, buscó el gen rojo, como hicieron en Alemania, a ver si encontraba a través de cosas como la tecnología, para poder frenar eso en las madres que estuvieran embarazadas, madres republicanas, comunistas, para que sus hijos o bien desaparecieran o bien pudieran quitarle esa mácula. Con lo cual estos elementos también genéticos estuvieron dentro del ámbito de la España de la época. Y por eso, personas como esta, Melito Manzanas, un torturador, un vendido al alemán de la Segunda Guerra Mundial, ETA lo mató. ETA lo mató. El problema, que hubiera sido mucho mejor haber llevado a la democracia y haberle juzgado, y haberle expuesto públicamente, haber puesto todas las pruebas y haber dejado esa memoria completamente inerme a cualquier defensor posterior, como hizo José María Aznar cuando le puso la medalla de víctima del terrorismo. Así de sorprendente. Como le mató ETA, que es un grupo terrorista, entonces le dio la medalla a un torturador como víctima del terrorismo. Esas cosas son las cosas curiosas que a veces pasan. Lo mismo que un torturador, el general Galindo, que dijo en su juicio que si dejaban media docena de hombres como el que tenía en su cuartel en Chaurrondo, volvía a conquistar toda América de punta a punta. Un hombre bastante humilde. Solamente estuvo un par de años en la cárcel porque Aznar le indultó. Por tanto, hay cosas que ciertamente resultan sorprendentes. Iba a decir que ETA nace en el 59 y en todo ese tiempo se dudaba si podía ser nacionalista, independentista vasca, porque se especula que sea una escisión del PNV, pero ahí tiene bastante que ver el tema servicios secretos, Guerra Fría, el hecho de que algunos grupos de gente pequeños, que en ese momento veían lo que estamos hablando de 1959, ¿qué pasaba en La Habana en 1959? Los barbudos acababan de entrar en La Habana. Vietnam está en efervescencia, a punto de volver a resolverse en forma de guerra.
como había pasado 5 años antes en la derrota de Dien Bien Phu con los franceses. Argelia. En Argelia están contra los franceses y están a punto de caramelo, 3 años después, de firmar los acuerdos de Evian, en donde Francia reconoce la independencia de Argelia. Y los tres tienen un vehículo común, un denominador común, que es el marxismo-leninismo. Son herederos de ese esquema de Guerra Fría, de servir a Moscú en cierta medida, de estar en el bloque del este. Incluso hoy día lo vemos en Argelia comprándole armas a Rusia. Por tanto, en aquel momento, esta lucha llamada de descolonización de los pueblos del mundo, los desheredados de la tierra, de aquello de Franz Fanon, y todo ese humus, pues que evita a grupos terroristas en toda Europa, y en el País Vasco cogió ese esquema de cosas. Y yo añado una hipótesis de cosecha particular, porque vieron, después de la guerra civil y de la situación en la que quedó el gobierno español en el exilio de la República, que era imposible que hubiera siquiera un gobierno digno de tal nombre después del 45, republicano, en el exilio. Solamente de nombre existía en México. Sí había unas estructuras, pero sin arrastres, sin popularidad, simplemente algo fantasmagórico, que se reunía cada cierto tiempo, con unas cortes que eran simbólicas, con lo cual no había ninguna posibilidad, una, de que hubiera un frente unido de oposición republicano español en el exilio, hasta el punto de que al presidente vasco, en el 45, acabaron pidiéndole que fuera el primer ministro de la República en el exilio. Él, por supuesto, se negó, porque veía el percal. Y por lo tanto, si un esquema de cosas de pensamiento marxista-leninista quería hacer algo para tener un país o algo que pudiera enlazarse con la Unión Soviética, España no podía ser. Por lo cual utilizaron la independencia de manera instrumental para, vamos a independizar el País Vasco, lo metemos luego de la independencia en el esquema del marxismo-leninismo, y así podemos hacer una república popular democrática de Euskal Herria, que será mucho más controlable por el marxismo-leninismo que España. Esa sería mi lectura para favorecer la creación de ETA como movimiento marxista-leninista revolucionario con la apariencia de ser independentista, pero una independencia, yo creo, de carácter instrumental. Y independiente de uno para pasar a ser dependiente de otro. Y con respecto a los idiomas, porque dentro de España se hablan, ¿cuántos idiomas? Pues gallegos, obviamente el español o castellano es el, sí, el que eso sería ciertamente un problema, el tema del nombre. Porque la que no conoces el idioma suizo, o el canadiense, o el belga. No. ¿Por qué? Pues porque en Canadá se habla fundamentalmente francés, inglés, también hay otros idiomas. En Bélgica se habla el flamenco, el valón, el alemán, y también hay algunos otros idiomas menores. En Suiza se habla italiano, francés, alemán, y algún otro idioma también. Por tanto, no hay un idioma que unifique a todo el país y que se llame suizo. En España, en teoría, no habría ningún idioma, ninguno, que sea el idioma para llamar español, salvo que me digas que el resto de idiomas que no son el castellano no son españoles, lo cual es un problema también, ¿verdad? Porque se habla gallego, el asturiano, a pesar de que alguno que dice que es una derivación del castellano, tiene una academia de la lengua propia, tiene su propio diccionario. El aragonés, que sufrió los vaivenes de la política dentro de la Comunidad de Aragón, con gobiernos de la derecha que lo niegan, luego gobierno del Partido Socialista que abre la Academia de la Lengua. El tema del catalán, de si es el catalán de Valencia catalán o es valenciano, de si el de Baleares es catalán, que parece que está más asumido que en Baleares habla catalán, y hay una habla extremeña que también tiene su interés. El guanche está un poquito en el pasado, pero también
los guanches tienen su historia en las Canarias, aunque si me vería mi amigo Jorge Dorta diría que el guanche era de una de las islas y cada una tenía su propio grupo con su denominación y también con su propia idiosincrasia bastante distinta entre cada una de las 7 islas mayores. Y he dicho 7 y ya me estaría metiendo en un problema porque hace un tiempo hicieron un asunto político de una octava isla que se llama La Graciosa, a pesar de que tradicionalmente se venía diciendo que la octava isla de Canarias podía ser Venezuela, porque hay mucho canario allí, o Cuba, donde también hay mucho canario allí. Hasta el punto de que, por ejemplo, el habla tradicional que uno configura respecto de Cuba o Venezuela, no es que luego cuando esta gente va a Canarias y dice, hombre, si habláis como los venezolanos y los cubanos, más bien es al revés. Más bien es que los canarios fueron allí y por tanto pues permeó esa forma de hablar pues tan cantarina y bueno, bonita, que al final lo acabamos asociando a estos países sudamericanos. Por lo tanto, el tema del idioma y cómo se llama puede generar exclusiones. La mayor parte, eso sí, vienen del latín, vienen de la raíz latina. A eso iba a preguntarte eso, porque hay dentro de los vascos, el idioma de los vascos, ¿se llama vasco el idioma Euskera. de los vascos? Sí, euskera. Bien, no deriva del latín. No, ¿o sí? No, es más antiguo. Viene de Por tiempos eso. inmemoriales. Generalmente muchos, de repente es un ejemplo desagradable, pero es real. Hitler, cuando comienza la expansión de su Alemania, la excusa era, bueno, acá hablan alemán, por lo tanto esto tiene que ser de Alemania, ¿no? O sea, el idioma era una excusa para invadir. Ha pasado ahora con Putin en Ucrania, de que invade territorios porque dice, no, acá si hablan ruso, esto tiene que ser ruso y no ucraniano. Bueno, en Latinoamérica somos latinos, todos hablamos español, menos en Brasil, que hablan portugués, pero es un idioma latino. Yo me siento mañana a conversar con un brasilero y al ratito nos estamos entendiendo perfectamente. Pero seguramente si tú utilizas tu idioma materno y no el español, no nos vamos a entender en un ratito. No, creo que no, porque es una lengua aglutinante, bastante antigua, que no se conoce exactamente cuál es el origen. Si alguien conoce más o menos el tema de prehistoria, el tema de euskera podría significar, el propio término, esku ara. Esku es mano, es decir, esto, la mano, y ara es forma, es decir, a la forma de la mano, con lo cual sería algo equivalente a que las cosas cuando se hacían a la forma de la mano en aquellos tiempos prehistóricos, pues el idioma se construiría más o menos parecido, con aglutinantes, es decir, partes que se van juntando y la nueva palabra tiene un significado diferente a la suma de las otras dos. Por ejemplo, cementerio es il, herria. Il es muerto y herria es pueblo. Y junto es ciudad de muertos, con lo cual cementerio. Esa sería la traducción. Y una película de zombies puede ser ahí. Sí, probablemente. No se tiene claro cuál es el origen. Hay una idea de que podría venir de la época del final de la glaciación Bur 4, en el espacio del nicho ecológico Asturirenaico Perigordiano, que es un nombre como podía tener cualquier otro, pero es más bien geográfico para tener la idea de que desde la zona de lo que es Asturias hasta el Perigord hubo en la zona final de la glaciación última una zona bastante especial de un clima más o menos benigno, en el que esta población pues empezó a generar, entre otras cosas, lo que acabó siendo el idioma euskera de comunicación entre ellos, y que en buena medida las cuevas, desde lo que es Altamira hasta las Caus, pues tendríamos ahí un esquema de cosas de intercomunicación, también en pintura rupestre, que tendría ese trasfondo, y luego, evidentemente, con el pasar de los siglos, el esquema de la tierra de habla de euskera, pues se fue reduciendo, hasta, bueno, puede quedar donde está ahora, que tiene en torno a 1 millón de hablantes nativos, lo cual tiene esa doble vertiente bastante curiosa.
Teniendo al lado al francés y al castellano, que son unas lenguas muy habladas en el mundo, da la sensación de que el euskera no lo habla ni Cristo. Pero si uno mira la clasificación de lenguas de todas y todas las que hay, hasta la última, pues el euskera es de las que más se habla. Porque hay muchas que tienen 500, 1000, 2000, 3000 habitantes que lo hablan. Por lo tanto, hay esa dualidad. Parece que 1 millón son pocos, pero cuando uno mira por donde hay en el mundo otros idiomas, pues tampoco son tan pocos. Y hay hipótesis de todo gusto. Una que dice que viene de la zona de África, de los bereberes. Hay otra que viene de la antigua Iberia, porque había una zona en el Cáucaso que se llamaba Iberia. Y hay en la capital de Georgia, en Tiflis, hay una facultad de filología vasca. Hipótesis ha habido muchas, pero ninguno ha podido probar nada. Bien, volviendo un poco al presente y a lo que es la política española, y mezclándola así un poquito con el pasado. Sí. El franquismo, sin lugar a dudas, marcó el siglo XX de España. Sí. Por la cantidad de años. ¿Cuántos años estuvo Franco en el poder? Más de 40. Pues 39. 39, bueno, no estaba tan lejos. 39 contando con que el día 1 de octubre, y en esto la película de Amenábar Mientras dure la guerra es bastante bien interesante, porque le nombran jefe del Estado mientras dure la guerra. Pero eso de mientras dure la guerra al final acabó siendo 39 años. Está bueno cuando hay discusiones entre izquierda y derecha de quién es mejor, quién es peor, qué esto y qué lo otro, recordar que Fidel Castro batió el récord de Franco, hablando de dictaduras y democracias, ¿no? Digo porque hoy en día, principalmente, no sé en Europa, pero en América Latina, sí, la figura de Fidel Castro, por gran parte de la izquierda, no toda la izquierda, hay parte de la izquierda, la menos ortodoxa, que se ha dado cuenta de que Stalin no era un buen tipo, de que en Cuba, bueno, no hubo democracia durante 50 años y que sigue sin haber democracia, pero sí hay una izquierda ortodoxa que sigue tomando a un Fidel Castro como si fuera el hijo de Marx. Pues Fidel Castro decretó 3 días de luto oficial a la muerte de Franco. Mirá qué interesante, no tenía ese dato. Con las banderas a media asta. Mirá qué bueno, ¿no? Que los comunistas más jóvenes aprendan ese tipo de cosas. Yo le cuento a la gente que no me conoce, la primera vez en Uruguay se puede votar a partir de los 18 años y coincidió que una vez que yo cumplí 18 años hubo elecciones, justo ese mismo año, o sea que voté por primera vez a los 18 años y mi primer voto fue para el Partido Comunista. Fue la única vez que lo voté. Después, la segunda vez ya voté al Partido Socialista y después continué votando dentro de lo que es la izquierda no ortodoxa, o sea, una izquierda que mira más, una izquierda democrática, ¿no? Sí. Que fue la izquierda que gobernó Uruguay durante 15 años. Acá hubo una izquierda totalmente democrática. Está bueno saber que Uruguay volvió a la democracia en el año 1985 y que nunca ningún partido cuestionó las elecciones, ganara quien las ganara. O sea, siempre hemos tenido elecciones limpias y cristalinas, gobierna la derecha o gobierna la izquierda, y aquí durante 15 años gobernó la izquierda, e inclusive el ministro de Economía del gobierno de izquierda fue por muchas revistas y por muchas organizaciones internacionales capitalistas nombrado como el mejor ministro de Economía del mundo, para entender la diferencia de la izquierda uruguaya con el resto de otras izquierdas. Incluso en el año 2017, nos fuimos de tema, pero no importa, durante un gobierno de izquierda, Uruguay retira su embajador de Venezuela. En el 2020 vuelve a ganar la derecha en Uruguay. El cambio de gobierno es realmente un ejemplo para el mundo, porque el presidente saliente de izquierdas
en ese momento tenía que ir a una reunión del Mercosur, ¿sí? Y él fue junto con el presidente electo, que era su opositor, a presentárselo a los presidentes del bloque. Mientras que en Argentina, por ejemplo, en plena democracia, cuando Cristina pierde con Macri, cuando el peronismo, el kirchnerismo pierde con Macri, se reunieron una vez, se insultaron y Cristina no fue a entregarle el mando a Macri, mandó a otro, ella no se hizo presente. Uruguay en ese sentido es un país muy maduro. Sí, es mejor. Y ya que citaste el ministro de Economía, hay una cosa bien interesante que mucha gente no conoce. En España no hay una agencia tributaria, una Hacienda Nacional Española. Cada región tiene el suyo. Nosotros los vascos tenemos lo nuestro y el resto de españoles tienen lo suyo. Hasta el punto de que no existe una sola hacienda, existen 5 haciendas en España. ¿Por qué? Pues porque la hacienda está no en el ámbito de la nación vasca, sino en el ámbito de cada región vasca, y son 4. Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, lo que era el nivel de la Diputación Foral, que es lo que está reconocido en la Constitución, en los derechos históricos, se habla de la Diputación Foral. Y por tanto, quien recauda, inspecciona, gestiona todos los tributos e impuestos es la Diputación Foral correspondiente en el territorio vasco. Y luego hay un pago que se llama cupo, y también aportación en el caso de Navarra, que eleva como una espuelte de alquiler a la corona y al ejército, porque evidentemente no lo tenemos transferido, y las competencias que no están transferidas todavía, pero que nos corresponden, porque tenemos una cosa que llama Estatuto de Autonomía, hecho en 1979, que todavía tiene competencias pendientes de transferencia. Evidentemente ese dinero, que se llama cupo, es el pago previo al Estado todos los años por esta situación de aquello que hace España y que no podemos hacer todavía nosotros. Le pagamos un montante de unos cientos de millones de euros y el resto se queda aquí, en territorio vasco, para financiar las instituciones y sus presupuestos públicos. Es una diferencia importantísima, porque así no dependemos de los mandatos de Madrid y sus voluntades, y una suerte de idea que no en Uruguay, porque es un país recogidito y seguro que no hay tantas diferencias de que desde Montevideo no vean las dificultades de pueblos de cierta periferia, pero en Argentina seguramente sí, porque es más grande y ahí seguramente habrá esas disputas de yo soy de la provincia de no sé cuál, no voy a meterme en líos de cuál pueda ser una u otra, pero la carretera se las he hecho a esta provincia de al lado y a mí no me has hecho ninguna. O cuántos hospitales le has hecho a esta otra provincia y a mí no me has hecho ninguno hace años. Me está cayendo el servicio de no sé dónde y lo tengo hecho unos zorros y no me has hecho ni caso y tengo que ir allí a protestar. Pues nosotros eso lo tenemos más próximo, porque como el dinero se queda aquí, en buena medida, pues la relación es más de proximidad. Y resulta curioso porque la Unión Europea tiene un lema que es unión en la diversidad, pero también tiene otra palabra que es subsidiariedad. Y subsidiariedad es que cuanto más próximo esté uno al administrado, pues mejor va a ir la cosa. Y por tanto, la foralidad y el concierto económico, que es el sistema tal y como se llama de esto que te estoy diciendo, pues funciona perfectamente como ese esquema que la Unión Europea desea. Con lo cual queda perfecto, a pesar de que a los españoles no les gusta. Pero como este esquema de cosas, derivado de la foralidad que te comentaba antes, con trastabillos de la época del siglo XIX, con esas guerras civiles y el intento de cortar de raíz, con el intento de jacobinizar y quitar del medio, 2 leyes abolitorias de los fueros, como fue en 1839 y en 1876, pero claro, se dieron cuenta en 1876 que tenían un ejército de 40.000 personas ocupando el territorio, pero no tenía no tenía ningún dato de contribuyentes. No tenía ninguna administración, porque ya no habían estado aquí nunca, y por lo tanto se dieron cuenta de que, dado que había llegado a un acuerdo previamente en el 1877, un acuerdo que se llama Tejada Baldosera, para el convenio de Navarra, a la otra parte del país, que es Álava, Vizcaya y Guipúzcoa,
le hicieron una aplicación en principio temporal, porque por esa última guerra que se llamaba la Tercera Guerra Carlista daban a los vencedores una exención de pago de impuestos de 10 años. Pues 2 años después, cuando se produce el acuerdo del concierto económico, el día 28 de febrero de 1878, se dio para 8 años, para así encadenar lo de la exención fiscal de 10 años con la finalización de este sistema para meter a los vascos en el régimen común español. Cosa que nunca se produjo porque cuando llegó la hora de renegociar, esos vascos que habían sido elegidos a dedo por Madrid para las instituciones vascas se pusieron un poco remolones, y la reina que estaba entonces, creo que era María Cristina, que tiene bien ganada una estatua en San Sebastián, dijo: ¿qué quieres? Una nueva guerra carlista. Estamos con Cuba, tenemos las dificultades dinásticas. Dale a estos vascos lo que les piden. No son tantos. Por favor, venga, renuévales el concierto. Y así se fue renovando. Incluso el mártir de la revolución, como fue Calvo Sotelo, que fue asesinado en julio del 36, dijo en su momento que esta foralidad, este concierto económico, no era ningún privilegio, que era un derecho histórico que venía de los pueblos vascos. Pero eso en este momento, si miras declaraciones de gente del PP, de Vox, está problemático porque dicen es privilegio, es medieval, es anacrónico. Yo creo que todo el mundo tendría que tener algo parecido, pero claro, yo no quiero imponérselo a nadie. Cada cual tiene que elegir la forma que quiere tener. Es esa cosa curiosa de la Revolución Francesa, en la que, oye, el noble tiene estos privilegios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Extendérselos a todos o quitárselos al noble? ¿Qué sería lo más lógico? Bueno, pues que los privilegios los tenga todos. No, la respuesta de la Revolución Francesa no, que no lo tenga nadie. ¿Vale? Así que igualando, pero a peor. Pues eso no es un buen negocio. Sí. Me haces acordar a un ejemplo. Acá siempre se dice que los senadores y los diputados deberían ganar lo mismo que un maestro. Y yo les pregunto, ¿y por qué no podemos aspirar a que un maestro gane lo mismo que un senador o un diputado? Está bien, no tenemos la plata para pagarle a tantos maestros lo mismo que le pagamos a un senador o a un diputado. Pero las democracias tienen un costo. Y si vos tenés un parlamento democrático y querés que esos legisladores trabajen las 24 horas, los 365 días del año para sacar el país adelante, vos tenés que darles una independencia económica para que no tengan a su vez que estar dependiendo de un trabajo privado. Entonces, a mí me parece muy lógico que tengan un buen sueldo por la responsabilidad que tienen los senadores, los diputados, los ministros, los presidentes. A veces se les va la mano en algunos casos, pero bueno, es lógico que tengan, si el número uno de una empresa petrolera gana lo que gana, es lógico que un presidente que tiene a su cargo no una empresa, sino un país, también tenga un buen sueldo. Pero siempre el pensamiento es mirar hacia abajo en lugar de tratar de mirar un poco más, ya no te digo arriba, un poco más hacia el medio. Veo que es un mal mundial, no solo local. Sí lo es. Y evidentemente pagar bien a los diputados, a los senadores y a los ministros y al presidente debería de funcionar para que, uno, no tengan la tentación de ir a la empresa privada porque van a estar más cómodos. Y dos, para que no venga nadie de ninguna empresa privada a decir, oye, tengo un interés en no sé dónde, tú que no cobras mucho, voy a complementarte tu sueldo con esta platica, y así, libremente luego tú vas a hacer esto que te voy a dar, lo firmas y ya está. Y tú ya te has ganado un dinero. Para que puedan decir, no, señor, yo soy servidor del pueblo y usted no me viene aquí a comprar, hay que darles un dinero suficiente para que puedan vivir sin tentaciones. Luego, si caen en la tentación, evidentemente tiene que haber una fiscalía, una justicia que sea rápida y que esté vigilando, porque eso es ser humano, no puedes evitarlo, salvo quitando el ser humano de la ecuación, y creo que no estamos un poquito por esa solución tan drástica. Pero sí, la fiscalía, la justicia tiene que estar también, como cualquier otro, al criminal código penal.
Vos sabés que nosotros en Uruguay tuvimos un conflicto diplomático con la Argentina, por allá entre el 2005 y el 2010, fue el conflicto. Hubo una pastera de origen, no me acuerdo si son de Dinamarca, de Noruega, son de por allá, es un país nórdico, vinieron a poner una planta que originalmente iba en la Argentina. Y esto dicho por los propios dueños de la planta, de la procesadora. En Argentina fue imposible porque todos son corruptos y todos nos pedían una coima. O sea, nosotros íbamos a ir a determinado lugar y el alcalde del pueblito nos pedía una coima, pero después el secretario del ministro de ¿cómo se dice?, de ecología, no me sale ahora exactamente cuál es el nombre del ministerio. Medio ambiente. De medio ambiente, gracias, nos pedía otra coima, pero después el Ministerio de Economía nos pedía otra. O sea, llegó un momento que los tipos dijeron, basta. Vinieron a Uruguay y como el presidente de Uruguay en ese momento, a quien yo no voté y no simpatizaba y ya no está en este mundo, sabía cómo venía la mano, les dijo, vengan a Uruguay que acá nadie les va a pedir una coima. Y ya van 3 plantas de celulosa que están ubicadas en Uruguay porque nunca nadie les pidió una coima. Después hay gente que está a favor, que está en contra por la ecología, por esto, por aquello, por lo otro, pero de hecho a Uruguay le vino bárbaro la corrupción argentina. En Uruguay también hay corrupción, no es que Uruguay sea un paraíso, también hay corrupción. Pero claro, ese en otro nivel, acá somos 3,5 millones de habitantes, se maneja un PIB mucho menor que el de otros países, y cuando hay corrupción es a un nivel mucho más pequeño. Hoy en día creo que el principal problema que tiene Uruguay es el narcotráfico, que sí somos un país de pasada. Acá no producimos ni cocaína ni nada, pero sí somos un puerto por el cual salen toneladas de cocaína rumbo a Europa. Sí, al fin de cuentas, cuando uno sube hacia arriba, desde la salida del Mar de Plata, que está a un lado Buenos Aires y al otro está Montevideo, pues tiene Paraguay y luego está Bolivia, y estos 2 países pues claro, tienen alguna cosa de esas, y con el río pues puede acabar saliendo pues no solamente comercio legítimo, sino también del otro. Bien, volviendo a España, para ir redondeando. Hoy en día, tosé tranquilo que todo nos pasa. Yo ya tosí más de una vez. Hoy en día, los grandes partidos en España son el Partido Popular, el Partido Socialista, o el Partido Socialista o el Partido Popular, sin importar el orden. No sé quién, creo que en las últimas elecciones el Partido Popular individualmente creo que tuvo más votos que el Partido Socialista. Sí, el PP ganó las elecciones, pero no después tuvo... a nivel parlamentario... Sí, son a nivel 350 parlamentarios. La Constitución dice que podrían ser hasta 400, pero desde el primer momento eran 350. Y por lo tanto la mayoría absoluta está en 176. Si el PP con Vox obtiene 170 diputados, que son los que tendría ahora, pues le faltarían 6. Es incapaz de llegar a un acuerdo con nadie. ¿Por qué? Porque Vox es reaccionario, un poquito filofranquista, un poquito centralista, y por lo tanto, si pudiera, le gustaría ilegalizar a todos los regionalistas o nacionalistas, salvo los españoles, que para eso son ellos. Y por lo tanto, a pesar de haber ganado las elecciones, el PP no puede gobernar. Porque está en esa trampa. Está metido en una situación complicada que viene en principio hasta el año 14, el año, curiosamente, de la abdicación de su majestad, el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, que abdicó en buena medida porque en ese año 2014 hubo unas elecciones europeas. Y en esas elecciones europeas apareció Podemos.
Y por tanto, se dio la idea de que igual no iba a ser posible una adaptación legal, porque los españoles, a diferencia de los británicos, que los británicos ya en 2013, ojo, 2013, la reina muere en 2022, empezaron a tener una idea de cuál podía ser una ley de sucesión actualizada a los tiempos. Y lo negociaron con los países de la Commonwealth. Hablaron con los canadienses, hablaron con los australianos, con los neozelandeses, con sus parlamentos, para aprobar leyes, no solamente en el Reino Unido, sino también en otros lugares. En España no, en España llegaron en el año 2014, vieron las elecciones europeas, el señor Rey habló con el presidente del Partido Socialista, que entonces era el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre mejor cargo público que candidato. Candidato no, pero una vez estando en el cargo, siendo vicepresidente, ministro del Interior, solvente, con una mente muy clara, teniendo ideas bien del futuro, pero... Y fue el que, en ese momento estaba la oposición del Partido Socialista, porque se había metido una leche en el año 2011, el que organizó la ley de sucesión, deprisa y corriendo, que se aprobó y al final acabó entrando Felipe VI como jefe del Estado. Pero todo eso, improvisado, siempre a última hora, hacer las cosas... Por eso había esa duda de si, siendo ex jefe de Estado, aunque a él no le gusta lo de ex, prefiere lo de rey emérito, que queda un poco más bonito. Si era posible, porque hay una fijación constitucional para que no puede hacer nada. Vamos, que no le puedes meter a la cárcel a un rey de España en el ejercicio de sus funciones, aunque esté en el exterior. Por eso siempre habla con el ministro de Jornada. Con un ministro que vaya de niñera, asumiendo todos los actos que pueda hacer. Y esto pasó incluso en el Reino Unido, en el que reconocieron que incluso ya no siendo rey, estaba protegido por ese sistema en el Reino Unido. Lo cual resulta absolutamente increíble. ¿Recuerdas aquel de ¿por qué no te calles? Sí, claro. Si por un casual a Hugo Chávez le hubiera dado un infarto en ese momento y se hubiera muerto, el que hubiera ido a la cárcel hubiera sido Zapatero, porque era responsable de los actos de Juan Carlos en ese momento. Con lo cual esto evidentemente rompe la igualdad entre españoles y le rompe la monarquía, hasta el punto de que resulta curioso, porque ciertamente, como decía antes respecto de la república y de la no alternativa de un gobierno de Franco, y eso lo vieron los británicos y los estadounidenses, y por eso dijeron, nos vamos a meter en un lío en el que no sabemos lo que va a haber. Bueno, pues aunque sea un fascista, estaba con Hitler, estaba con Mussolini, pues es anticomunista, y le podemos atornillar un poco, meterle las gomas y decir lo que tiene que hacer. Luego llegó el acuerdo aquel del 59 para la estabilización, con unos préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y ahí pues parecido con la República. En España no hay república, ¿por qué? Pues porque los monárquicos son de su padre y su madre, pero los republicanos también. Y por lo tanto, para cambiar algo necesitas una mayoría enfrente que sea unánime o más o menos coherente. Y Leonor será reina. Pero resulta curioso, porque Felipe es el tercer hijo de Juan Carlos, por lo menos oficial. Puede haber más hijos, lo cual sería también bastante largo y prolijo de a ver cuáles son auténticos, no auténticos, porque cuando uno quiere establecer la idea de aquí tenemos igualdad de todos los españoles, entonces no va a haber aquello de este es un hijo bastardo. ¿Cómo hijo bastardo? O sea, aquí estamos todos en igualdad ante la ley, con lo cual todos los hijos serán igualmente válidos. No puedes decir, no, es que estos son los 3 hijos oficiales y luego ocultamos a otros hijos como el hijo del cura que estaba en la abadía, metido en un piso al lado, todo el mundo sabía este es el hijo del cura, pero el cura no podía tener formalmente hijos. Con lo cual estas cosas... está Elena, Cristina y Felipe. Con lo cual un país que luchó por el derecho de Isabel, la futura Isabel II, a la que le gustaba el arroz con pollo, y su general bonito, el general Serrano, al que le hizo bastantes... Bueno, eso entraría dentro de OnlyFans. Pues aquella Isabel, que cierto sector del país luchó para que no fuera herencia con la ley sálica a través de este asunto de que herede solamente el varón,
y luchó para que esa hija de Fernando VII fuera reina de España, en la Constitución de 1978 volvía a poner la prelación del hombre sobre la mujer. Lo cual resulta también bastante pintoresco, aunque necesario, el hecho de reivindicarlo. Lo mismo que ese hecho de que, en principio, siempre ha habido esa idea británica de dos partidos. Cánovas y Sagasta, en esa restauración borbónica de 1876, que le salió mal porque después de la Primera República, que fue primero federal y luego unitaria, Pavía, un general, entró en las Cortes a caballo para disolver todo aquello, y en Sagunto, debido a que, bueno, Cánovas quería hacer una restauración siendo votado en las Cortes. Vamos a hacer una votación tranquila para una sucesión ordenada. Y Martínez Campos, que luego fue famoso en la guerra de Cuba, se pronunció, es decir, dio un golpe de estado. Y dijo, queremos a Alfonso Rey. Y dice, hombre, la hostia. Otra vez no, me habéis jodido el plan. Así que, pero la restauración se hizo y querían dos partidos, Cánovas y Sagasta. Lo mismo que Fraga, que fue ministro en el Reino Unido, vio y quería lauristas y conservadores. Eso lo quiero para España. Y ahí estaba primero UCD y el Partido Socialista, y cuando cae UCD y está el PP, pues PP y PSOE. Pero eso se rompe con nuevos partidos que en principio hacían presagiar un régimen pluripartidista. ¿Qué ha pasado? Que esos partidos se han conformado con ser exactamente igual que los anteriores partidos que decían que eran los partidos viejos. Y al final, poco a poco, se está volviendo a un bipartidismo imperfecto, en donde hay partidos que están alrededor y que pueden condicionar una gobernabilidad, pero España parece que se va abocada a volver a ser un esquema bipartidista. Bien, sí, en Uruguay se rompió el bipartidismo para tener un tripartidismo y volver al bipartidismo, porque básicamente hoy tenemos muchos partidos, pero terminan haciendo coaliciones en las cuales termina habiendo dos grandes partidos, que son los que no desapareció, pero se redujo a su mínima expresión el partido que gobernó durante más años en Uruguay, y hoy en día somos de vuelta bipartidistas, izquierda y derecha. Y después un centro que a veces va para un lado y a veces va para el otro, depende de lo que les convenga. Pero podemos decir que la España de hoy en día entonces existe como tal gracias a la monarquía o gracias al franquismo. Pues en buena medida que la monarquía supo adaptar el esquema de cosas que había para evitar en lo posible una salida traumática del franquismo, porque era una suma de debilidades. El franquismo no podía tener fuerza suficiente, no la tenía, para imponer un esquema donde hubiera supervivencia del franquismo sin Franco. Pero los opositores no podían tener la fuerza y no la tenían para hacer una ruptura, para quitar todo el franquismo, como pasó a través de una fuerza exterior, como fue la invasión aliada de Alemania, para tratar de hacer una desnazificación. Eso no fue posible hacer en España. Por eso, y esto resulta curioso porque hay que hilar fino, Franco muere el 20 de noviembre del 75. El día 27 estaba la renovación o no del presidente de las Cortes franquistas y miembro presidente del Consejo de Estado, que era Alejandro Valcárcel. En esos 7 días querían mantenerle con vida a Franco para que esta persona, franquista de todo poder, hasta el punto de que cuando se produce la sucesión en la figura del rey, dice, en memoria de Franco, y todo el mundo mirándose, ¿usted qué hace? ¿Qué hace en la coronación del rey? Diciendo, en memoria, añoranza de Franco. Como no hubo esa situación, y eso que hubo esas fotos con Franco intubado, tratando de que sobreviviera unos días, una tortura bien merecida, que la tuvo ahí Franco en sus últimos días, al final acabó nombrando el nuevo jefe de Estado a Torcuato Fernández Miranda.
que era un amigo, y tuvo la idea de vamos a transitar de la ley a la ley. ¿Y esto qué significa? Que si ha habido un ordenamiento, pero no constitucional, con una constitución escrita, sino 7 leyes fundamentales del reino cuando no había rey, pero como España tradicionalmente había sido un reino, pues Franco, para así etéreamente, bueno, esto es un rey transitoriamente ausente, que ya llegará en algún momento, pero nunca dijo, bueno, esperad a que me muera. Eso nunca fue pasando el tiempo, y todo esto. Fueron 7 las leyes fundamentales del reino, y por tanto Torcuato pensó, ¿y si hacemos una 7ª ley ampliada, una 8ª ley, que haga revisión a la destrucción de las anteriores leyes y habrá la posibilidad de un nuevo tiempo con un engarce legal? Y eso se transmitió, las cortes franquistas hicieron el harakiri, votaron favorablemente, se hizo un referéndum en el 76 para esta ley para la reforma política, y eso abrió la posibilidad de que en el 77 hubiera unas cortes constituyentes que hicieron la Constitución, que se votó en plebiscito el día 6 de diciembre del 78, y eso abrió la posibilidad a la creación, tal y como dice el artículo 2 de la Constitución, de las nacionalidades y regiones. ¿Cuáles iban a ser las nacionalidades? Aquellos que habían plebiscitado, según la disposición transitoria segunda de la Constitución, un estatuto en la época de la Segunda República. ¿Cuáles eran? Galicia, País Vasco y Cataluña. Estos eran los 3 territorios que habían tenido un estatuto en fase de implementación, a pesar de que había otros territorios, por ejemplo Aragón, Andalucía, que estaban trabajando en ello. Incluso dentro de la propia guerra civil, territorios como Cantabria, Asturias, tenían una vocación de autonomía. Evidentemente la propia guerra y el hecho franquista. Recuerda a pocos que Hitler era antiautonómico y antifederal, y lo primero que hace es destruir todos los reinos y principados que existían en Alemania, con lo cual era un centralista absoluto. Pues Franco parecido. Destruyó todos los idiomas, relaciones de comunidades, territorios, centralismo a ultranza, y la Constitución trata de recuperar todo eso. En principio, el primer estatuto es el vasco, el segundo el catalán, el tercero es el gallego, pero ahí llegó el problema. Andalucía tenía un poquito de anticatalanismo y un poquito de proandalucismo, a partes iguales. De lo que quieren a los catalanes, los queremos nosotros también. Y por lo tanto al final acabaron pidiendo un estatuto, pero no como iba a ser un estatuto un poquito de segunda, cosa que también habían intentado venderle la burra a los gallegos y no les salió muy bien. Y al final acabó abriendo el campo para la situación del llamado café para todos, que había comunidades autónomas para todo el mundo. Y al final acabó siendo esa España. Pero evidentemente la Constitución fue un elemento importante para vertebrar esta España actual. El problema, que para algunos, al achicarse mucho espacio de lo común, porque para tener una sociedad más o menos ordenada tienes que tener elementos que sean más o menos mayoritariamente aceptados por la sociedad, porque si no es imposible. Y dentro de ello puede haber la lucha partidista de a mí me gusta la sanidad de esta manera, yo la prefiero de otra manera, quiero más hospitales, menos hospitales, que sean más públicos, más privados, y como tal en educación y en todos los temas que se te puedan ocurrir. Pero de un tiempo a esta parte pareciera que estos espacios comunes en España se han achicado. Y por eso en estas, decías Cataluña, pues Cataluña daría para bastante, pero hay un trasfondo, y es el resumen que yo haría respecto de lo Cataluña, que al final los agravios que existen, no solamente con Cataluña, sino también con muchos otros territorios, y es humano tener agravios a nivel colectivo. La diferencia es cómo los transmiten a una solución, cómo arreglas esos agravios para que no se queden enclaustrados en la historia o se queden podridos en el devenir de los acontecimientos. El problema está en el que los llamados independentistas son procesistas de proceso. El proceso es la búsqueda de esa independencia supuesta, pero se ha quedado en el camino más que en el fin. Y los que están a favor del proceso en Cataluña se sienten muy cómodos porque en vez de hablar de todos los agravios, reducen toda la panoplia a quiero la independencia, sí. Y los que están en contra del proceso
se sienten muy cómodos porque no tienen que responder al agravio de ninguna manera y simplemente decir que están en contra de la independencia. Lo cual es muy cómodo, porque no tienes que estudiarte nada, ¿no? No tienes que hacer ninguna propuesta, no tienes que estar rascándote el magín de me preocupa esto o lo otro, simplemente yo estoy a favor de la independencia, yo estoy en contra, con lo cual es una burbuja en la que se han metido porque no fueron suficientemente valientes de si quieres la independencia, vale, trabaja por ella. ¿Va a ser rompiendo huevos? Sí. ¿Va a ser doloroso? Pues claro que sí. Pero si no vas a aceptar que esa independencia va a ser dolorosa y vas a tener que romper huevos, pues hombre, no llegues al fondo. ¿Para qué vas a llegar al fondo? Para ir hasta el acantilado y haya gente que se tira al mar y tú que les has llevado allí, como si fueras el Capitán Araña, te quedas en el borde y dices, yo nunca cometí ninguna ilegalidad. Hombre, tu vocación era hacerlo. Otra cosa es que no hiciste nada. Que ese es el problema. Que los llamados independentistas no hicieron nada. Y si tú querías la independencia, pues tienes que hacer algo. Y si no, pues no les embarques a todos en ese tema, porque ya desde el inicio sabían que no iban a hacerla. Ahora, España es casi una potencia mundial. No se puede comparar con lo que fue España en otros momentos, pero es un país importante, no es un país más en el mapa, que tiene una organización, que funciona como tal. ¿Cuál es el beneficio ya sea de Cataluña, del País Vasco o del que sea, de independizarse de Madrid y pasar a ser un pequeño país dentro de Europa? ¿Tienen beneficios? Evidentemente las circunstancias son muy importantes, tal y como fuera. Si fuera, como ha pasado con Escocia, que tuvieron un referéndum acordado en el año 2014 y que acordaron 13 meses de transición, incluso que en esos 13 meses estaría la integración en la Unión Europea y la membresía en la ONU, que ese paquete estaba metido ya desde cuando hicieron el acuerdo para hacer el referéndum. Si fuera así, pues la cosa estaría ordenada. O como pasó con Quebec, en los referéndums del 80 y del 95, que más o menos la cosa estaba acordada. Luego hicieron campaña por el no, los del gobierno central, ya fuera en el Canadá o en el Reino Unido. El problema es montarte el asunto a la contra de la legalidad, porque hacer un referéndum no es ilegal, ni siquiera en España. Lo que es ilegal es llevar ese resultado a práctica. Es decir, ejercer la independencia. Eso sí que es ilegal, completamente. Si lo tienes que hacer a la contra del Estado, evidentemente puede producirse violencia, confrontación en las calles, y evidentemente eso es lo que a Europa no quiere. Y es lógico. Si hay un acuerdo, pues evidentemente puedes hacer, como podría uno pensar, ¿qué prefieres ser? ¿Un condado de Texas? ¿O ser Rhode Island o Massachusetts? ¿Ser un estado de la Unión? ¿O ser un condado dentro de un estado de la Unión? Ahí estaría el asunto. Habría, por lo tanto, una relación directa con la Unión Europea. Podrían abrirse delegaciones diplomáticas en los diferentes países. En el caso vasco no cambiaría demasiado el tema hacendístico, porque recaudamos nosotros, pero los catalanes pagan sus impuestos a España y no les vuelven, creo que eran 14.000 o 16.000 millones al año que van a Madrid y no vuelven. Y eso es un dinero importante. Es decir, del dinero que mandan y vuelve. Cuando pagas un impuesto y no tenés un retorno por ese impuesto, es cuando empezás a molestarte por pagar el impuesto. Sí. Por ejemplo, cuando ves que Madrid del año 92 al año 2022 tiene más carreteras, más trenes, más metro que Barcelona, que llegó a ser de población la primera ciudad de España, cuando ves que es posible, y el franquismo lo hizo, incorporar territorios alrededor de Madrid a la ciudad de Madrid para que pueda generar masa crítica, y en Barcelona pueblos que están al lado, que forman parte de la trama urbana de la área metropolitana de Barcelona y que son municipios distintos,
para que no tengan una suficiente masa crítica de la ciudad de Barcelona para competir con Madrid, pues evidentemente eso genera rabia. Sea real o inducido, pues evidentemente son cosas que van generando una marea y los catalanes en buena medida no han sabido gestionarla, y el problema es que intentaron hacer el proceso para no convertirse en una zona atrasada o caer en decadencia, y al final han conseguido caer en decadencia, lo cual es absolutamente increíble, porque al final el llamado proceso ha agudizado, y como lo hicieron de aquella manera, el hacer pero no hacer, ha forzado a que la perspectiva que hay sobre la independencia, aunque no sea real, sino simplemente tema de marketing político, eh, ha jodido, dicho plata, ha jodido a los escoceses, ha jodido a los galeses, ha jodido a los flamencos. Por lo tanto, cualquiera que hable de independencia le van a remitir a Cataluña, a pesar de que no sea realmente un caso de independencia, porque nunca la han buscado. Por lo tanto, ya la cosa va complicada, y no creo que haya ningún caso exitoso de independencia, no ya en los próximos años, sino prácticamente en décadas en Europa. Muy bien. Juan Carlos, vamos a ir dejándolo por acá porque, permiso, ya estamos en casi 1 hora y media y quiero liberarte, pero vamos a seguir tratando de entender en América Latina cómo funciona no solo España, sino también la comunidad europea en general. Esa es la idea, para poder tratar de entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Y para la próxima me gustaría hablar un poco sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos, que a veces me parecen como de novios que se pelean pero se aman. Sí, podría hacer una sugerencia, porque, bueno, sí, a pesar de que lo tengo ahí, que es un libro de un tal Juan Carlos Pérez Álvarez, que se llama Europa temida molestia, una explicación de qué es Europa, un poquito de su historia, y bueno, pues trata un poco de la construcción del europeísmo. Tiene como unas 180 páginas, y lo escribí a consecuencia del Brexit, cuando dije, pero estos se están montando en una mentira y en otra, diciendo tonterías, así que creo que tengo que explicar esto, qué es la Unión Europea de verdad. Y pues en un mes, en 2018, pues al final fui escribiéndolo, y ahí está. Se puede coger en Amazon. Europa tenía molestia. Muy bien. ¿Cuántos libros has escrito? Pues creo que como una docena. Perfecto. Algunos ensayos, como dice, novelas. ¿Conoces a Lelutier, grupo de humor argentino? Sí, no he transitado mucho con ellos, pero sí, conocerles los conozco. Bien, una broma de ellos. Yo también tengo muchos libros escritos. Es más, todos los libros que compro son escritos. Juan Carlos, te saludo, te agradezco que hayas dispensado 1 hora y media de tu tiempo para conversar sobre todos estos temas, y seguiremos en próximas charlas, sí, viendo por qué caminos vamos. Sí, a quien haya llegado hasta aquí, pues agradecerle evidentemente, y que si hay algo que no haya dicho bien o que tengan alguna duda, pues seguro que lo pueden dejar en comentarios. Pueden hacer las consultas que quieran en comentarios, siempre digo, van a ser contestadas como corresponde. Una vez más, gracias, y bueno, nos vemos la próxima.